Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar una bata o blusa boho que es muy fácil y muy sencilla de realizar. Este video lo voy a dividir en dos. El primer video va a ser este en el cual vamos a realizar solamente el mandala aquí hasta donde está el color naranja. Y el segundo video es donde vamos a hacer el armado de la blusa, obviamente las mangas y el resto de lo que falte. Entonces, la blusa y el mandala se van a llamar lupe. ¿Por qué? Porque en mi canal tengo varios mandalas y no quiero que se confundan. Entonces, este se llamaría mandala lupe y la blusa se llama blusa o bata boho lupe. Entonces, para que no haya confusión. Cuando suba el video de la bata, obviamente abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de este video y en el primer comentario también fijo. Para las que desean realizar el mandala y solamente necesitan la parte cuadrada, entonces en el segundo video que se llama blusa o bata lupe, ahí van a encontrar, ahí voy a realizar cómo vamos a hacer la parte cuadrada. Para este mandala utilicé lana de 3 a 4 milímetros y utilicé para ello una aguja de 5. Utilicé también tijeras y metro. Y pienso que eso sería todo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con este color, que sería como un rosadito. Y vamos a iniciar. Damos la vuelta, tomamos la lazada y ajustamos bien nuestro hilo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a unirla con la primera cadena que hicimos al comienzo con un punto deslizado. Ahora aquí en este espacio que se nos formó vamos a hacer 8 puntos bajos. Entonces yo aquí subo con una cadena que representa 1, ingreso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo mis 8 puntos bajos y voy a unirlo con la primera cadena que hicimos al comienzo con un punto deslizado. Y así es como nos quedaría, que sería este. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer nuestro nudo, cadenita de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda. Ahora vamos a trabajar esta parte con color amarillo. Bueno, ya tenemos nuestros 8 puntos bajos y ahora vamos a ingresar a cualquier espacio y vamos a hacer esta parte. Entonces vamos a asegurar nuestro hilo y voy a ingresar. Vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer doble lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco por 2 y saco por 2 y me quedo ahí. Nuevamente hago doble lazada, ingreso al mismo espacio, saco hilo, saco por 2, saco por 2 y aquí saco por las 3. Cadena de seguridad y así es como nos queda. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, nuevamente doble lazada.
Ingresamos al próximo espacio que sería este. Entonces doble lazada, ingreso al próximo espacio, saco hilo, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Nuevamente doble lazada, ingreso al próximo espacio, saco hilo, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Nuevamente doble lazada, ingreso al mismo espacio, saco hilo, saco por 2, saco por 2, saco por 2, quedo con 3 y saco por todas. Ahora, cadena de seguridad, 1, 2, 3, ingreso al próximo espacio que sería este, doble lazada, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, doble lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, son 3 veces. Y por último, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, me quedan 4, saco por las 4, cadena de seguridad, y así nos vamos a ir alrededor de todo nuestro círculo, recordando que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando complete las 8, regresamos. Bueno, ya completé mi flor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre hay que tener en cuenta que son 8 pétalos para que nos quede bien nuestro mandala. Y ahora, aquí en este espacio, vamos a hacer nuestro punto deslizado. Vamos a cortar, cadena de seguridad y cortamos. Y así es como nos está quedando. Ahora vamos a iniciar esta vuelta con color azul. Bueno, entonces vamos a iniciar a cualquier espacio. En mi caso voy a iniciar acá y vamos a empezar con esta vuelta. Entonces vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 que representan un punto alto doble. Doble lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2 y tengo 2 puntos altos dobles. Entonces vamos escondiendo este hilito a medida que vamos tejiendo. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1 y vamos con 2. Así. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y vamos a hacer exactamente lo mismo. Doble lazada, ingreso a este espacio, al próximo espacio. Vamos a realizar un punto alto doble, nuevamente un segundo punto alto doble, cadena de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos dobles en el mismo espacio. Y así es como nos queda. Y aquí cadena de separación y vamos a continuar así alrededor de nuestra flor. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta y solo me falta hacer una cadena y aquí en la primera cadena que realizamos vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así nos está quedando nuestro mandala. Ahora vamos a iniciar con esta vuelta que sería color café. No tengo café claro, entonces voy a utilizar este que es un poquito oscuro. Y vamos a iniciar, vamos a trabajar el punto B en estos espacios y en la mitad donde hicimos la cadena de separación.
Entonces voy a ingresar aquí a cualquier espacio con mi hilo. Toco este oscurito porque se me terminó este clarito. Y vamos a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble. Aquí punto alto doble también vamos a trabajar. 2, 3 y 4. Entonces 4 que representa el punto alto doble, 2 cadenas más que serían las de separación, y aquí me voy con punto alto doble dentro del mismo espacio. Saco por 2, saco por 2, saco por 2. Y así es como nos queda. Escondemos este hilito para que se aprecie mejor. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y vamos a ingresar aquí donde hicimos la cadena de separación, aquí en la mitad de estos 2 puntos altos. Vamos a hacer doble lazada, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 cadenas de separación, doble lazada y en el mismo espacio un punto alto doble. Y así es como nos queda. Ahora 2 cadenas de separación, 1 y 2, ingreso al próximo espacio que sería este, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 cadenas de separación, en el mismo espacio otro punto alto doble. Y así es como nos está quedando. Y así nos vamos. Aquí serían 2 cadenas de separación. Igual manera seguimos aquí, aquí y así nos vamos hasta completar nuestra vuelta. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta, ya hice mis 2 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena ingreso con un punto deslizado. Cadena de seguridad y vamos a cortar. Debemos quedar con 16 punto B, o sea, alrededor son 16 punto B. Y así es como nos está quedando. Ahora vamos con nuestra próxima vuelta, que sería esta. Bueno, vamos a iniciar nuestra próxima vuelta, entonces vamos a ingresar a cualquier espacio. En este caso voy a iniciar acá, ya tengo asegurado mi hilito. A medida que voy tejiendo voy escondiendo las hebritas. Entonces voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Representan un punto alto doble. Doble lazada en el mismo espacio. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Recuerden que este ya representa 1. Entonces aquí vamos con 3 puntos altos dobles. Entonces en este espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Dentro de la B vamos a hacer 2 puntos altos dobles, como lo pueden apreciar aquí. Entonces aquí son 1, 2, 3 y dentro de la B, que sería esta, hacemos 2. Entonces aquí ya hice 3 puntos altos dobles separado de una cadena y dentro de la B voy a hacer 2. Entonces vamos con 1 y con 2 dentro del mismo espacio. Ahora hacemos cadena de separación y aquí al lado me dirijo en la parte grande y hacemos exactamente lo mismo de acá. 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3 en el mismo espacio, separamos con una cadena y aquí dentro de la B, como vemos acá, dentro de la B realizamos 2.
Entonces esta puntada aquí es muy fácil y separamos con una cadena y nuevamente repetimos. Entonces aquí son 3, aquí son 2, aquí son 3, aquí son 2, separado siempre de una cadena. Cuando termine nuestra vuelta, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta, ya hice mi cadenita de separación y 1, 2, 3 en la cuarta cadena ingreso, realizo un punto deslizado y cadena de seguridad. Cortamos. En esta vuelta debemos tener 32 jueguitos de estos. Ahora vamos a iniciar con este color que sería habanito, que sería este. Bueno, aquí vamos a ingresar a cualquier espacio. En este caso voy a ingresar a esta parte y voy a asegurar mi hilo. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas van a representar un punto alto normal. Aquí es un punto alto normal. Y vamos a hacer 3 cadenas más que serían 6. 1, 2 y 3. Y me voy aquí a este espacio y hago un punto alto normalito. Vamos a hacer 3 cadenas, ingreso a este espacio y hago un punto alto normal. 3 cadenas, ingreso a este espacio, punto alto normalito. 3 cadenas, ingreso aquí a este punto alto, perdón, a este espacio con un punto alto normal. 3 cadenas, ingreso a este espacio con un punto alto y así me voy alrededor de todo mi círculo y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminamos esta vuelta y solo me falta unirlo aquí en la tercera cadena. Entonces aquí es 1, 2 y 3. Entonces aquí ingresamos, hacemos un punto deslizado y cadena de seguridad. Vamos a cortar. Y así es como nos está quedando. Ahora vamos a realizar esta vuelta. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a ingresar a cualquier espacio, en este caso voy a iniciar acá. Y como se pueden dar cuenta, dentro de este espacio donde vamos a tejer, tenemos que realizar aquí 1, 2 y 3 puntos altos dobles. Y debajo de cada cadena, de cada punto alto, hacemos un punto alto doble. Entonces aquí se pueden dar cuenta. Entonces vamos a iniciar subiendo con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 que representan un punto alto doble. Ingreso al mismo espacio, realizamos 2 y en el mismo espacio 3. Entonces tenemos 3 puntos altos dobles. Ahora debajo de este punto alto vamos a hacer un punto alto doble. Entonces ingreso acá, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. En este espacio 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3 y aquí debajo de este punto alto vamos a hacer un punto alto doble y esa sería nuestra secuencia.
y lo vamos a hacer alrededor de todo nuestro círculo. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta y solo me falta hacer otro punto alto doble aquí encima de este punto alto normalito, y en la tercera cadena ingreso punto deslizado y cadena de seguridad. Ya nos faltan solamente dos vueltas, nos falta esta, que sería esta, y esta naranjita para terminar el mandala. Entonces así es como nos queda. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra vuelta, que es muy fácil y sencilla. Entonces nos vamos a ubicar aquí donde realizamos el punto alto normal. En esta vuelta que acabamos de finalizar hicimos un punto alto doble. Entonces aquí encima de este punto alto doble vamos a ingresar nuestra aguja y vamos a asegurar. Voy a subir con una cadena y esta cadena representa un punto bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar 1, 2, 3, 4 cadenas. Ingreso aquí donde hicimos el punto alto normal, el punto alto doble, ingreso aquí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí donde hicimos el punto alto normal y aquí el punto alto doble, ingreso con un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Nuevamente ingreso a este espacio, aquí arribita, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Ingreso aquí, hicimos el punto alto normal y aquí el punto alto doble, ingreso mi aguja, saco y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y ingreso aquí, y así me voy alrededor de todo mi mandala, alrededor, y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminamos esta vuelta y solamente me falta hacer un punto deslizado en la segunda cadena y vamos a hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar. Y ya por último nos faltaría hacer la última vuelta. Entonces mira lo bonito que está quedando nuestro mandala. Entonces vamos a hacer esta vuelta de naranja. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con nuestra última vuelta del mandala. Entonces vamos a ingresar a este espacio. Voy a ingresar con mi hilo naranja y simplemente es hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo, y voy a subir con 4 cadenas. Entonces vamos con 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles dentro del mismo espacio. Este representa 1, o sea que vamos por el segundo y vamos por el tercero. Vamos a hacer 2 cadenas de separación, 1 y 2, y vamos a ingresar al próximo espacio realizando lo mismo, 3 puntos altos dobles,
separado de 2 cadenas. Y así nos vamos por todo nuestro mandala. 3 puntos altos dobles separados 2 cadenas. En este espacio lo mismo, 3 puntos altos dobles separados 2 cadenas. Igual aquí en cada espacio. Y cuando llegue acá, regresamos. Bueno, ya terminamos nuestra última vuelta. Solo me falta ingresar 1, 2, 3 a la cuarta cadena y realizamos un punto deslizado. Y eso sería todo. Bueno, y así es como nos queda. Ya tenemos los dos. Y espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.